para empezar el paso 6, esclavitud contra libertad. Bendito Padre Celestial, Padre Eterno, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor, en esta noche, Señor. Gracias por traernos con bienes a tu casa. Gracias, Señor, por lo que hiciste en el día, Señor. Nos guardaste en tu mano preciosa. Proveíste, Señor, sustentaste nuestras vidas. Nos fortaleciste, Señor. Muchas gracias, bendito Padre Celestial, por esta hora, Señor, que hoy nos permites leer, Señor, este tema, estudiarlo, meditarlo, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude, Señor, en esta hora, que nos des entendimiento, comprensión y que nos ayudes a poner por obra, Señor, lo que tu palabra nos enseña el día de hoy, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el paso 6, la página 16. Esclavitud contra libertad. Vamos a empezar para que se haga dinámico un párrafo. Lo vamos a ir leyendo, empezando por nuestro hermano Samuel. Sí, sí, un párrafo es decir hasta donde termina un punto y aparte. Ese es un párrafo. Entonces sería nuestro hermano Samuel, luego seguiría nuestra hermana Betty, después nuestra hermana Juanita, y ahí en la oración vamos a participar todos. Entonces empieza nuestro hermano Samuel. La virtud contra la libertad. Muchas veces nos sentimos atrapados en un círculo vicioso de pecar o pensar, que parece interminable. Nos podemos desanimar mucho y terminar cediendo y entregándonos a los pecados de la carne. Para experimentar nuestra libertad, debemos seguir Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos sometemos a Dios mediante la confesión de pecados y el arrepentimiento por verse de pecado. Resistimos al diablo al rechazar sus mentiras. Debemos caminar en la verdad y ponernos toda la armadura de Dios. Efesios 6:10. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:10 al 20. Y abrimos la palabra de Dios, Efesios 10 al 20. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Dice la armadura de Dios. Dice, alternadamente empiezo yo y continúan ustedes. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las amenazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Sí es ahí o me faltó una hoja? No, ¿verdad? A mí me faltó una hoja. Y tomad el yelmo, no está la hoja. Bueno, continúen hasta terminar. Sí, la otra es Filipenses. Aquí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por lo cual soy embajador en cadenas,
que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí nos dice, ¿verdad?, que caímos en ese círculo vicioso de pecar y confesar, como lo que ayer estaban diciendo, ¿verdad?, que si se tomaba la mesa del Señor, y bueno, se hizo ahí, ¿verdad?, ¿cómo se le puede decir? Una controversia. Entonces, pues a veces así nos pasa y no debe de ser, ¿verdad? Si pedimos perdón por algo, pues ya no debemos de cometerlo de nuevo, ¿sí? Porque entonces caemos en ese círculo vicioso que nos dice aquí. Dice, no, nos podemos desanimar mucho y terminar cediendo. A veces pensamos, decimos, ay, es que no puedo, o sea, por más que intento hacerlo y no puedo, y vuelvo a caer en lo mismo. Y entonces viene el desánimo y viene, no, ya para qué voy, o ya para qué esto, ¿sí? Pero pues ahora sí que nos invita, ¿verdad?, a que primeramente pues nos sometamos a Dios, ¿sí? Que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Y otra parte es que también, pues siempre llevemos nuestra armadura, ¿verdad? Porque esa es la que nos va a ayudar a salir adelante, nos va a ayudar a continuar, ¿verdad?, en este camino de Cristo, del Evangelio. Y entonces, pues hay que tomar, ¿verdad?, esta palabra para nosotros, porque pues está un poquito, a veces el diablo nos engaña y pone discordia entre nosotros y a veces lo tomamos personal y hay que tener ese discernimiento, ¿verdad?, de las cosas en que no es mi familia, no es mi esposo, no es mi hermano, sino que es el enemigo, ¿verdad?, que quiere poner enemistad entre nosotros. Entonces tenemos que pedirle a Dios pues mucho discernimiento y seguir adelante, ¿verdad?, no desanimarnos. Continúa nuestra hermana Betty, el siguiente párrafo. A Por menudo favor. el pecado que se ha convertido en hábito requiere ayuda de un hermano o una hermana. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces es suficiente la confesión de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces aquí dice, a menudo el pecado que se ha convertido en hábito requiere ayuda de un hermano, una hermana. Qué bueno, ¿verdad?, que tenemos pues a nuestros hermanos, ¿verdad?, que los tenemos a ustedes, que ustedes oran por nosotros y igualmente nosotros orar por ustedes, ¿verdad? A veces agarramos más confianza con algún hermano o hermana y pues nos confesamos, ¿verdad?, y empezamos a platicar nuestros problemas. Y entonces es ahí, ¿verdad?, cuando debe de surgir la unión y entonces orar, ¿verdad?, orar unos por otros. Y dice aquí en Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que se lo vas a decir a toda la iglesia, ¿verdad? Pero siempre hay un hermano con el que te sientes en confianza y entonces pues el hermano ora contigo, ¿verdad? Y tú oras también. Dice el siguiente párrafo, nuestra hermana Yadira. ¿Alguien quiere opinar, decir algo, un comentario sobre el? Okay. Recuerda que confesar no es solo decir lo siento, es reconocer francamente lo que sé. Si necesitas ayuda de otra persona o sencillamente la responsabilidad de caminar en la luz ante Dios, haz en voz alta la oración. Amén. Entonces aquí vamos a hacer esta oración juntos, hermanos. Dice, querido Padre Celestial, tú me has dicho que me vista del Señor Jesucristo y que no provea para los deseos de la carne con relación a su lujuria. Confieso que he cedido ante deseos lujuriosos que están en conflicto con mi alma. Te agradezco que en Cristo hayas perdonado mis pecados. Sin embargo, he violado tu santa ley y he permitido que el pecado libre una guerra en mi cuerpo.
Ahora vengo a ti para confesar y rechazar estos pecados de la carne, para así ser limpio y libre de la esclavitud del pecado. Te ruego que me reveles todos los pecados de la carne que he cometido y las maneras en que he contestado al Espíritu Santo. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Y aquí nos dice que leamos Romanos 6. Si alguien encuentra las citas, puede participar. Está Romanos 6, 12, 13 y luego del capítulo 13, versículo 14, luego segunda de Corintios 4, 2, Santiago 4, 1 y primera de Pedro 2, 11 y luego 5, 8. No reine pues el pecado de modo que lo descansen y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, y nos presentamos nosotros mismos a Dios como uno de los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ese qué es? Romanos 6, 12 al 13. 6, 12 y 13. ¿Y qué comentario agregas a lo que leíste? Dice, recuerda que confesar no es solo decirlo siempre, es reconocer francamente lo hice. Y necesitas ayuda de otra persona, especialmente la responsabilidad de caminar en la luz ante Dios hace más alta la transformación. A veces, aquí el tema principal es que tenemos que tomar esclavitud y libertad. Ayer decíamos eso. Comentabas, nuestro debe haber esa sinceridad, ese arrepentimiento genuino, ¿verdad? Muchas veces hablábamos más arriba, que hablábamos debemos de someternos a Dios, someteos pues a Dios y resistir al diablo, ¿verdad? Y él huirá de nosotros. Dice que no es la persona, y esto lo hemos ido aprendiendo en el transcurso de mucho tiempo, que muchas veces le agarramos coraje a esa persona porque pensamos que es él y no o ella, ¿no? Es el enemigo que empieza a maquilar mi mente y empieza a hablar de la hermana Betty, de la hermano Héctor, y entonces, no sé si les ha pasado que decimos, ¿qué hice? Ay, ¿por qué lo dije? Porque en sí no somos nosotros, es Satanás, el que empieza a maquilar nuestra mente y nos hace decir cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, ¿verdad? Y nos arrepentimos genuinamente para romper ese pecado, para darnos ese pecado, ¿verdad? Y ser libres, ¿verdad? Entonces, esa es la práctica que debemos hacer. Y para eso dice que hablaba de la armadura espiritual, ¿verdad? Que nos las pongamos, esa coraza que tenemos que ponernos. Ese yelmo es un casco que usaba el soldado, que nos va a proteger esos pensamientos que nos quiere poner el enemigo. Entonces, no es fácil, porque no es fácil, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que quitar. Yo tengo que quitar muchas cosas que aún hay en mí, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo no tengo libertad. Yo soy libre porque Dios me salvó, porque Dios me rescató, ¿verdad? Pero ese es el trabajo del cristiano hoy, esa liberación, esa parte, está trabajando en esa parte. Y si nosotros ya fallamos en faltarle a un hermano, hablar mal de alguien, hacer otras cosas en vida, y confesar nuestros pecados. Yo soy una persona, bueno, comparto esa parte. Muy pocas veces voy y le digo a un hermano, esto es una comida, ¿no? Yo vengo y me arrodillo al Señor y le digo, no, ¿sabes qué? Perdóname, porque hice esto, y me tengo que levantar con esa seguridad de que Él me perdonó. Amén. Dice en Romanos 13, 14. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
Y vamos, dice el siguiente versículo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, aquí nos habla mucho, ¿verdad?, sobre esos deseos de la carne. A veces, pues dicen, es que somos carne, ¿verdad? Y somos débiles, ¿verdad? Pero en el Señor pues debemos de resistir, ¿verdad? En Dios debemos de resistir lo que el enemigo quiere destruirnos y quiere, y como ayer decíamos, o sea, nuestra mente es tan, o puede ser tan poderosa o puede ser tan débil. Y es ahí donde el enemigo, ¿verdad? Es donde ataca. Primeramente por la mente, por los pensamientos, ¿sí? Y es porque en base a lo que pienses, dice, ¿verdad? Que vas a actuar o vas a hablar. Entonces ahí es donde debemos de pedir al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a, a proteger nuestros pensamientos, a cuidar de nuestros pensamientos para no caer, ¿verdad?, en esos errores. ¿Quién tiene segunda de Corintios 4:2? Antes bien, renunciamos a probar a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, considerando la palabra de Dios y con la purificación de la verdad, alimentándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. ¿Sí? Dice antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Amén. Y Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 dice, vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios. Mirad, os va a pasar el diablo, como león que anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, pues ya lo hemos escuchado, ¿verdad, hermanos? Siempre, en cada ocasión que se presta, ¿verdad?, para hablar de que, pues ahí está el enemigo, ahí está esperando a ver en qué vamos a caer, y entonces tenemos que ser más astutos que él, ¿sí? Ponernos en las manos de Dios. En la traducida dice, estén siempre atentos, listos para la pelea. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta aparece un león a pelear. Amén. Dice la siguiente parte, si nos ayuda nuestra hermana Denise, dice la siguiente lista. Esta lista contiene muchos de los pecados de la carne. Examinar en oración. Marcos 7:20-23. Gálatas 5:19-21. Efesios 4:25. Y otros pasajes bíblicos que ayudará a ver más a fondo. Observa la lista que sigue y los pasajes que acabamos de Numerar. y pide el Espíritu Santo que lleve a cubrir todos los pecados que debes confesar. Quizá también te revele otros. Por cada pecado que el Señor te muestre, haz todo el alma oración y confesión. Después de la lista hay un ejemplo de oración. Observación. Más tarde en este capítulo trataremos con pecados sexuales, trastornos alimenticios, abusos de sustancias, abortos, tendencias suicidas y perfeccionismo. Tal vez sea necesaria más consejería para encontrar perfecta restauración y libertad en estas.
Entonces vamos a buscar la palabra de Dios conforme la vayan encontrando. Está Marcos, Gálatas, Efesios. Dice Marcos 7, 23, 20 al 23. Pero decía que lo que el hombre sabe, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, aquí dice, en versículos anteriores decía que porque, dice, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, hermano Héctor, ¿será que todas esas maldades ya están en nosotros por el pecado que desde un principio así fue? Ajá. En este caso, de la ciudad de Gálatas, de San Marcos, luego menciona que contamina el hombre, un pastor, pero que hay dentro de ti, dice ese pastor, me gusta ver pornografía, que hay dentro de ti, porque la Biblia dice que lo que sale de uno es lo que contamina lo que entra. Y si el pastor, entonces que hay en ti, aquí hay ese deseo de ver, aquí hay ese deseo de hacer lo que no le da a Dios, ¿por qué? El hermano Guillermo, uno no le ama a decir, no puede tener esas actitudes, pero contamina al ser humano porque es eso que hay. Si dentro de nuestra vida hay por que agrada a Dios, no haga nada que nos contamine, porque no hay nada que nos contamine. No haga nada de lo cual yo pueda contagiar a uno de ustedes, porque está mal. En cambio, si el día es lo contrario, pues debo de contagiarlo a ustedes. Porque a mí no me agrada. Hablamos de esas palabras de la batalla, entonces la mitad siempre ha estado. Desde el tiempo de Adán para acá, siempre ha estado hablando. Entonces, dentro de la flor de la carne, pues es la lucha que tiene uno, por eso el tema dice esclavitud contra libertad. Sí, pero el otro ya, a veces decimos, Dios nos sacó de la esclavitud a la libertad, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y Jesús nos agarramos a decir, yo andaba así, y yo a esto, yo perdí, y sacó, y usamos la Biblia para decir, así era yo, pero ahora ya no estoy así, ahora ya estoy en nueva criatura, esa es la razón. Pero como seres humanos, seguimos aquí, y ahí hay un texto que lo dice el apóstol Juan, por ejemplo, el apóstol Juan le dice a la iglesia, por ejemplo, en la primera carta de San Juan le dice a la iglesia, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y en la primera carta de San Juan, capítulo 3, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿A qué va con esto? Que si yo ya soy nacido de Dios, en mí ya no hay la práctica del pecado. Si antes yo era un mentiroso, tengo conocimiento de la verdad, ya no practico la mentira. Y ya no está en mí, ya carta a los Romanos nos habla un versículo donde dice que no reine el pecado en nosotros. ¿Sí? Que no reine el pecado en nosotros. ¿A qué nos habla esta cosa que estoy mencionando ahí en Juan?
aquellos a lo que le dan a entender a la iglesia es de que ya somos hijos de Dios, ya somos santos, pero seguimos siendo humanos, seguimos siendo humanos. ¿Sí? Entonces, al seguir siendo humanos, podemos tener la tendencia a pecar, podemos seguir teniendo la inclinación a pecar, mas no a pecar. Esa es la diferencia. Por eso San Juan dice: el que es nacido de Dios no practica el pecado. En otras palabras, el que es nacido de Dios se esfuerza en agradar a Dios, se esfuerza en que su vida pasada era así, así, así. Entonces, eso ya quedó atrás. Por eso decimos: de modo que se esfuerza en Cristo, nueva criatura. Entonces, el que es nacido de Dios no practica el pecado. El pecado no reina en nosotros, pero no quitamos nuestra mente de que somos humanos, que puede venir alguna divinidad. Si el rey David, la escritura nos enseña que el rey David era conforme al corazón de Dios, y cometió adulterio, pues digo, ¿cómo es posible si era conforme al corazón de Dios? En el momento de su entrega, nosotros estamos aquí, nos vemos bien santos, y es verdad, porque estamos aquí, pero somos humanos, no practicamos el pecado. Podemos tal vez llegar a caer. Lo que puede pasar en algo tan sencillo: está un hermano acomodando, no voy a decir en una navaja, una camisa de vivo, pero está acomodando algo, y alguien se acerca, una persona que no tiene a Dios, y le toma su charola. Puede ser que se enoje. Hay un 99% de que se va a enojar. Y ese 1% es lo que va a hacer la diferencia. Ese 1% es lo que lo va a llevar a la esperanza, y hasta le va a decir a aquella persona: no te preocupes, un accidente, no me mata. Y bueno, y vosotros acomoda todo. ¿Sí? No practica el pecado, pero puede tener la tendencia, la inclinación, y puede pasar que falle en algo tan sencillo. Y lo vemos de otra manera, y esa persona, tal vez por hacer uno mal, le tumba la charola y ella va a reaccionar de una manera agresiva, tal vez. Está en una tienda donde no lo ve ningún cristiano, que lo conozca o alguien, que haya cámara, lo van a ver sobre la comunicación y todo, pero solamente Dios sabe a cómo llegó entre el temperamento, su carácter, si hubo esa temperancia en él. Porque estamos aquí en el mundo, que seguimos siendo humanos. Por eso, ya que ustedes y yo llegamos a fallar, no digamos: ya me quedé a la tribulación y me cae el infierno. No, mientras estás vivo y cometes algo pues ilícito, hay que decirle a Dios: perdóname, porque todavía estamos un poco de gracia. Por eso dice San Juan: hijito, si uno nació de nuevo, si uno está en Cristo, si uno está en Dios, no practica el pecado. Por eso el pecado siempre va a estar aquí. Hace rato le lleva el más abajo, la versión, lo del león, lo del diablo. Cuando dice la mujer Pedro a la iglesia que anda como león, que quiere buscar que comerse, o sea, dicho en otras palabras, que el diablo anda como león, que quiere buscar un cristiano para encontrarle su debilidad y de ahí poder provocar la terrena, que la pata, el pie, lo demás, y lo vaya dañando a la iglesia. Bueno, esa es la función del diablo: buscar el orden moderno, no dejar la herida, los colmillos bien clavados y que después se infecten. Por eso la carta de Hebreo nos dice que busquemos dentro del interior y que no brote alguna raíz de amargura. Esto más es un decir la palabra amargura, porque no puede brotar de esa raíz. Y es lo que tenemos que ver. Por eso es que nosotros como cristianos, cuando alguien nos diga: así es lo que es cristiano, no, soy humano. Y bueno, puedo caer a fallar. Pero la Biblia me enseña que el que es nacido de Cristo, de Dios, no practica el pecado. Pero no dice de que el que es nacido de Dios es una perfección de nada. No lo dice. Lo que nos enseña la Escritura es que ya soy santo, ya acepté a Cristo, pero mientras esté en esta vida, mientras Cristo no venga, mientras Cristo no me lleve, yo puedo llegar a fallar. Por eso la Escritura nos enseña: maldito que es el hombre. Sí, pero a eso nos lleva la Escritura, por eso nos lleva a que estábamos esclavos. El libro apóstol Pablo dice que antes era esclavo de Satanás. Y ahora ya después más adelante dice que ahora él era esclavo del Señor Jesucristo. Y nosotros fuimos esclavos hasta algún tiempo,
Gracias a Dios que vino en nuestra vida el Evangelio y nos saca de ahí y ahora ya estamos en la libertad, ya somos libres. O sea, ya creamos la que ya somos libres. Pero le puede haber tendencia, pero vamos allá, vamos allá. Sí, y sobre todo, o sea, estar en esa conciencia, ¿verdad? Como dice el hermano, somos humanos, nos vamos a equivocar, pero aquí lo importante es que reconozcamos que nos equivocamos y pidamos perdón primeramente a Dios y después, pues, si ofendimos, ¿verdad? Pues ir hacia esa persona a pedirle perdón, ¿verdad? Porque en eso se basa que haya esa conciencia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pues te redarguya. Si no lo hace, pues es que realmente pues no eres cristiano, o realmente no es hipocresía, o no sé, ¿verdad? Pero si ya en ti hay remordimiento y hay conciencia y pides perdón, pues se vale, ¿verdad? O sea, y no volverlo a cometer. Pero pues ahora sí que estamos aquí y pues a veces estamos, como dice aquí, ¿verdad? A veces se nos hace ese círculo vicioso, pero vamos a romper con esas cadenas, ¿verdad? Porque ya somos libres y no debemos estar atadas a esa esclavitud de pecar siempre en el mismo, ¿verdad? En el mismo, caer en el mismo pecado. Dice en Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces aquí ya nos está diciendo la palabra de Dios que no vamos a entrar al reino de Dios haciendo estas cosas. A veces caemos en pleitos, o a veces caemos en enemistades, ¿sí? O en contiendas, o en iras, aunque somos cristianos, pero a veces caemos en esas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo vi mi error y dije, no, pues es que si ahora sí me pasé, me enojé mucho y no debía de actuar así, y lo acepto y pido perdón a Dios, pues ya el Señor, ¿verdad? Es misericordioso y nos perdona, ¿verdad? Porque tenemos que tener esa seguridad que si nosotros lo hicimos con sinceridad, le pedimos perdón al Señor con sinceridad, pues Él nos perdona, ¿verdad? Dice en el siguiente punto, bueno, viene una lista aquí de robo, riñas, peleas, celos. Es una lista, ¿verdad?, que dice que hay que, por cada una de ellas, si palomeamos alguna de ellas o todas, por cada una de ellas, pues tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Y dice en la parte de abajo, vamos a leer la parte de abajo, en negrita, dice, Señor Jesús, confieso que he pecado contra ti y ahí vamos a poner a nuestro. Gracias por tu perdón y tu limpieza. Me alejo ahora de estas expresiones de pecado y me vuelvo a ti, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo para no dar rienda suelta a los deseos de la carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Estas oraciones, pues es que nos va a dar la libertad porque estamos aceptando, ¿verdad?, que tenemos algo de esto, porque hasta los celos, ¿sí? También las envidias, el sarcasmo, la mentira, el odio, todas estas, ¿verdad?, nos van a encadenar, ¿sí? Nos van a hacer esclavos o nos hacen esclavos. Entonces, estas oraciones nos dan libertad. Dice a la vuelta en el siguiente página, ¿cómo enfrentar el pecado sexual? Dice, es responsabilidad nuestra no permitir que el pecado reine o gobierne nuestros cuerpos mortales. No debemos usar nuestro cuerpo ni el de otras personas como instrumentos de iniquidad. Véase Romanos 6, 12 y 13. La inmoralidad sexual no es solo un pecado contra Dios, sino también contra tu cuerpo.
que es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 18 y 19. Para encontrar libertad de una esclavitud sexual, comienza haciendo la siguiente oración. Ya no vamos a buscar mucho las citas porque creo que ya el tiempo ya es poquito. Nada más vamos a hacer esta oración. Dice: Señor Jesús, he permitido que el pecado reine en mi cuerpo mortal. Te pido que traigas a mi mente todo uso sexual de mi cuerpo como instrumento de iniquidad, para que pueda rechazar esos pecados sexuales y romper esas ataduras pecaminosas. En el nombre de Jesús, amén. A medida que el Señor te recuerde todo uso inmoral de tu cuerpo, sea contra ti, como la violación, el incesto, el manoseo del sexual, o el cometido por ti, pornografía, masturbación, inmoralidad sexual, rechaza de este modo cada experiencia. Y viene otra oración. Señor Jesús, renuncio te pido que rompas esa atadura pecaminosa de manera espiritual, física y emocional. Después que hayas terminado, conságrale tu cuerpo al Señor orando. Querido Padre Celestial, rechazo todos estos usos de mi cuerpo como instrumento de iniquidad y confieso toda participación voluntaria. Decido presentarte mi cuerpo físico como instrumento de justicia y sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Decido reservar el uso sexual de mi cuerpo únicamente para el matrimonio. Rechazo la mentira del diablo de que mi cuerpo no está limpio o que está sucio, o que de algún modo es inaceptable para ti como resultado de mis experiencias sexuales pasadas. Señor, te agradezco que me hayas limpiado y perdonado y que me ames y me aceptes del modo que soy. Por tanto, decido ahora aceptarme y aceptar mi cuerpo como algo limpio ante tus ojos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí como nos decía esta nota anterior, ¿verdad? Que hay oraciones para asuntos específicos, como la pornografía, la homosexualidad, el aborto, tendencias suicidas, tendencias a ser impetuoso y perfeccionista. Hasta eso es pecado, hermano. Ser perfeccionista. Trastornos alimenticios o automutilación, abusos de sustancias, ¿sí? Y entonces, pues conforme tengamos la necesidad, que espero que no, ¿verdad? Que no sea así, pero podemos compartir también estas oraciones, ¿verdad? Si conocemos a alguien que las necesite y orar con ellas, ¿verdad? Invitarlas a que también oren con esto, ¿verdad? Y ayudar. Primeramente Dios, ¿verdad? Pues todo se resolverá. ¿Cómo vencer el temor? Dice, el temor es una respuesta natural que Dios ha puesto en nosotros cuando está amenazada nuestra seguridad física o psicológica. Valor no es ausencia de temor, es vivir por fe y hacer lo bueno frente a objetos ilegítimos de temor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y es el único temor que puede dominar a los demás temores. Los temores irracionales nos obligan a vivir de modo irresponsable o nos impiden hacer lo que es responsable y ser de buen testimonio. Detrás de todo temor irracional yace una mentira que es necesario identificar. Permite que el Señor haga surgir a la superficie todos los temores dominantes en tu vida y todas las mentiras enraizadas, haciendo la siguiente oración. Todos tenemos temores, hermanos. A veces hasta decimos, es que me da miedo pasar aquí enfrente, es que me da miedo dar un tema, es que son normales, sí, son nervios normales a todos, hasta yo creo que hasta el que tiene más conocimiento y más preparado se pone nervioso y también tiene miedo, ¿verdad? Pero con ayuda de Dios, ¿verdad? Podemos quitar pues esos temores, ¿verdad? Y ahora dice que el temor que nunca se nos debe de quitar, pues es el temor a Dios, porque ese nos va a ayudar a superar los demás, ¿sí? Poniéndonos en sus manos y que todo salga bien, podemos superar cualquier temor. Dice, querido Padre Celestial, confieso que he permitido que el temor me domine y que la falta de fe es pecado. Gracias por tu perdón. Reconozco que no me has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Renuncio a todo espíritu de temor que opera en mi vida
y te pido que saques a la luz todos los temores dominantes de mi vida y las mentiras que yacen detrás de ellos. Deseo vivir por fe en ti y en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a ir leyendo un temor cada quien. Empieza nuestro hermano Sammy y nos vamos así. Temor a la muerte. Temor a no amar o ser amado. Temor a Satanás. Temor a la muerte de los espíritus. Temor al Temor a ser un trato perfecto. el hermano Héctor, temor a mí, bueno, yo, temor al fracaso, Temor a ser discriminado. Temor a ser rechazado por otras personas. Temor al matrimonio. Temor a la desaprobación. Temor al divorcio. Temor a volverse o vender como Temor a la ignorancia. temor a problemas económicos, Temor al dolor o a las enfermedades. temor a un fracaso. Temor al futuro. Temor a ciertos individuos. Una reputación. Temor a poner atentos a los demás. Temor a que Dios no me ama. Temor a haber cometido el pecado imperdonable. otros temores que me vienen ahora a la mente. Bueno, fíjense que el Señor todo lo sabe, me tocaron dos, tengo temor, temor al fracaso y temor a los problemas económicos. Y a veces sí, ¿verdad? A veces nos dejamos agobiar por eso. Así, a perder. Ese sería el temor al divorcio, entonces. Hermano. El temor a haber cometido el pecado imperdonable. ¿Cuál sería un eso? A ver, hermano Héctor. El único pecado que imperdonable, según la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el único dolor, hermano, y porque hemos visto cuando hemos dicho las palabras, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otras ocasiones el hermano Isaac nos ha encargado de tarea, pero como yo se me queda la tarea de carga, ya no me dice siguiente domingo. Él nos ha encargado, de hecho, creo que me acuerdo, ya ha habido 2 o 3 veces que nos ha dicho que investiguemos qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Como una vez nos encargó que investigáramos quién fue Hijo en los hechos. Y entonces, esa de la blasfemia del Espíritu Santo, él lo ha encargado. Sí, para que nosotros, pues haya en nosotros el deseo de saber ese pecado imperdonable, pero en qué momento pudiera yo caer a cometer ese pecado. Y prácticamente el pecado imperdonable va tomado de la mano de la apostasía. Sí, porque de la apostasía nos lleva, la apostasía es para aquel que ya conoce el Evangelio, no es que lo conoce, vive en el Evangelio, pero después, por motivos que solamente sabrá la persona que se aleja, puede pasar de que se aleja y se aleja tanto que se va hundiendo, y va a llegar el momento, si sigue ahí, va a llegar el momento en que va a cometer el pecado imperdonable, ya de renegar de Dios, ya de decir que existe el Espíritu Santo, es mentira, y empezar a negar. En otras palabras, el pecado imperdonable es negar al Espíritu Santo. Sí, entonces, por eso en ocasiones decíamos ahí enfrente que si hermanos ya no vienen, yo llegué a decir varias veces, mandar un mensaje, ¿cómo estás? Porque a veces también hay hermanos que se alejan de la iglesia y uno los quiere visitar y a veces no los quiere recibir, o esa por vergüenza, o esa porque hermano, yo voy a visitarlo y se alejó por mi culpa y no quieren verme, ¿no? Y entonces, pero nosotros los que estamos aquí, los que seguimos, vamos a decir fieles a Dios, pues conocemos a alguien, pues sí hay que tratar de cómo estás,
Yo sigo teniendo contacto con un hermano que ya no viene, bueno, varios, pero que al que me refiero se alejó de la iglesia. Y otros que se alejaron de Betania, pasaron a otra denominación, donde encontraron mejor que aquí Betania, según ellos. Entonces, pero a veces los confundimos también. Hay iglesias que conocen el Evangelio y se va de aquí, por ejemplo, se va de Betania y dice: yo me voy a mover allá porque ya está mejor. No, a veces no está mejor. A veces buscamos mi comodidad. ¿Sí? Porque si yo estoy aquí y yo le digo a Samuel, es que no debes ser así, entonces lo que va a pasar es que me va a incomodar. ¿Y qué va a decir? Me voy a otro templo y allá no me dice nada. Porque hay templos, lugares cristianos, así, de que no hablan temas de la santidad. No se enfocan en la tienes que ser santo, vivir tu santidad, etcétera, etcétera. Y lo que pasa cuando vivimos en esa comodidad, me quedo. Y si no te metes por el pecado que ando cometiendo, yo estoy feliz. ¿Sí? Y el problema es cuando ya un pastor empieza a predicar la santidad, irse a la iglesia, incluyéndose uno como pastor, entonces cuando la iglesia dice: ya me está hablando de pecado, ya sabe de mi vida, y empieza a maquinar cosas que el pastor ni cuenta. Simplemente por eso es que una vez les predica, que tú debes orar y que el Espíritu Santo te dé el tema. Tú paras y hablas con el Espíritu Santo puesto en tu corazón y habla. No tienes que estar indagando. Hermano, y el hermano para el su hijo, esto. No tienes que estar indagando. El Espíritu Santo te lo va a revelar. El Espíritu Santo te revela, ¿por qué? Porque estoy en oración y en esa oración me va a llevar a cuando yo me pare y empiece a hablar. Y el Espíritu Santo te pone la palabra para redarguir al que debe de redarguir. ¿Sí? Entonces ya nosotros no estamos que compartir la palabra, hablar la palabra, y hasta ahí. Pero bueno, tratado de perdonarte de eso, no hay otro. Y la moneda más adelante se hablaría de la carta de Juan. Eso lo vamos a ver para la próxima. Porque la carta de Juan nos habla de un tipo de pecado, y la carta de San Juan. ¿Sí? Un tipo de pecado, nos habla uno de perdonar, otro de perdonar, y creemos entonces, como que si este pecado se perdona y este pecado se perdona, es diferente a perdonar. Por eso que en este estudio, nada más viene ese pecado imperdonable, habla del Espíritu Santo, a los seres por el Espíritu Santo. Pero no tiene nada que ver, lo que estoy diciendo, de la primera carta de San Juan. Esa parte la veo más adelante. Pues sí, porque aquí dice haber cometido el pecado imperdonable. Si no, pues diría haber cometido un pecado imperdonable. O sea, entonces hablaría que son varios, ¿verdad? Pero aquí nada más estaría hablando de uno, ¿verdad? Que es como dice el hermano, pues la blasfemia al Espíritu Santo. Y bueno, aquí ya cada quien personal, ¿verdad? Pues tendrá sus temores. Y esos temores, pues igualmente, o sea, pues el enemigo, ¿verdad? Está metiendo esas ideas, esos temores de que no puedes, o que, pues como yo les decía, ¿verdad? El temor al fracaso, y a veces me pasa o me pasaba, porque ya gracias a Dios, pues ya como que ya lo voy entendiendo, ¿verdad? Y a veces me preocupaba por el dinero también, o no sé, ¿verdad? Si ya estoy cambiando en ese sentido o no, pero a veces sí digo, o sea, bueno, gracias Señor, ¿verdad? Porque pues el Señor siempre provee, ¿no? O sea, entonces, o por decir en ese sentido del fracaso, que luego yo tengo pensamientos, o tenía pensamientos, tenía pensamientos, porque ya no los tengo, de que decía, hago esto y no me sale, o quiero emprender aquello y no me sale. No, o sea, pues ya será de Dios, ¿verdad? O sea, Él sabrá por qué, o hay que orar más también, ¿verdad? Porque también uno en lo que piensa, pues a veces es como que uno va trayendo también esas cosas negativas, ¿verdad? Por los pensamientos que uno tiene. Entonces hay que orar más, hay que ponerse más en las manos de Dios, y pues como dice aquí, hay que orar para cada temor, hay que pedir al Señor que pues nos los quite, ¿verdad? Renunciar a Él, nosotros tenemos que renunciar a Él. A veces decimos, Señor, quítame esto, pero no, a veces también es, Señor, yo te entrego esto, o yo renuncio a esto, ¿sí? Dice, analiza tu temor. ¿Cuándo experimentaste por primera vez ese temor? Salud. ¿Y qué acontecimientos precedieron a la primera experiencia?
¿Qué mentiras has estado creyendo que son la base de tu temor? ¿Cómo te has impedido el temor? ¿Cómo te ha impedido el temor vivir de modo responsable o cómo ha puesto en peligro tu testimonio? Confiesa cualquier manera activa o pasiva en que has permitido que el temor te domine. Elabora un plan de conducta responsable y determina por adelantado cuál será tu reacción a todo objeto de temor. Propone a seguir el plan. Si haces lo que más temes, es seguro que se acaba el temor. Sí es cierto, a veces dice, es que como a veces yo le digo a Samantha, dice que a veces le da miedo, dice, o temor pasar adelante y exponer. Y digo, no, hija, pues ¿cómo te va a dar miedo? Si pasas a la iglesia y cantas y dices el texto, le digo, esos temores no, o sea, esos ya no deben de estar en ti. Le digo, porque Dios te dio una capacidad bien grande. Le digo, entonces, no, esas son mentiras del diablo, le digo, son mentiras del enemigo que quiere ponerte a ti de que no puedes o que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Le digo, no, o sea, quita eso de ti. Y sí es cierto, o sea, para enfrentar un temor, pues los tenemos que hacer. Puedo decir, tengo miedo de pasar aquí enfrente a dar un tema. Pues tengo que decirle al Señor, ayúdame a dar un tema, ¿no? Y aunque venga tan nerviosa y temblorosa no, o sea, pues vamos a orar y el Señor pues va a dar la palabra, ¿no? Porque es el Señor quien, por medio del Espíritu Santo, es el que habla, ¿sí? Entonces hay que empezar, hay que dar el primer pasito y ya de ahí, pues ya el Señor va a hacer la obra, ¿no? Y poco a poco se nos va a ir quitando ese temor que no deja que hagamos las cosas, digo, porque hay temor normal, hay nervio normal, ¿sí? Pero el temor que no te deja avanzar o que no te deja hacer las cosas es el que tenemos que quitarnos, ¿verdad? Pedirle ayuda a Dios. Dice, Señor, renuncio al temor y ya nombra ahí cuál es el temor. Porque Dios no me ha dado espíritu de temor. Decido vivir por fe en ti y te reconozco como el único objeto legítimo de temor en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos. Gracias a Dios. Pues dejo el lugar al hermano Héctor. Bueno, le iba a decir a Mónica que durmiera tranquila, que Samuel no se va a ir. Le iba a decir a Mónica que durmiera tranquila, que Samuel no se va a ir. Ya tuvo sus oportunidades y no se fue. Sí. Sí, no. Nada más quería ver su reacción. Sí. Pero en sí el temor no debe estar como cristianos. Decía la hermana acerca de pararse aquí, pues aunque hay personas muy preparadas y aún así puede llegar un momento que haya un nerviosismo. ¿Por qué? Porque al pararse aquí a exponer, decía un pastor, el pastor o el predicador puede llegar a matar a la persona si da una mala enseñanza. Y él decía, porque un médico salva personas, pero está enfocado al cuerpo, a preservar la vida. Hace las operaciones, etcétera, etcétera, y es su labor de un médico, de un cirujano. Dice, lo que hace es atenderlo físicamente hablando, para que él esté bien. Y decía el pastor, pero el predicador tiene que prepararse porque está dando el alimento a las personas, pero para el alma. Entonces, si hay una mala enseñanza, pues va a matarle o va a conducir a matar el alma. Sí, entonces por ello es que el pararse aquí no es nada más que, sí, yo me paro y yo lo doy. Está bien fácil, no está fácil porque se tiene que leer, se tiene que estudiar, se tiene que repasar el tema. No es... Aquí no aplica de que lo saqué de aquí, no aplica eso. El Espíritu Santo no trabaja así. Sí puede haber improvisar, sí puede pasar, pero cuando se improvisa
es porque ya hay aquí palabra de Dios, ya hay lectura, ya hay algo atesorado. Por eso como cristianos siempre hay que leer, siempre hay que leer. Y con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, sí, el temor se puede quitar, se puede desaparecer, sí. Pero dentro de esa parte de exponer la palabra, pues sí hay un poco de ese temor. ¿Por qué? Por la enseñanza que se va a dar, que se dé una enseñanza correcta. Es como si yo me parara ahorita en este momento, bueno, que estoy aquí, mejor dicho, y que yo les dijera, vamos a pasar y vamos a orar y vamos a brincar y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y yo lo empiezo a hacer primero de ejemplo, y usted va a decir, es el hermano Héctor, pues vamos a parar y vamos a brincar. Entonces ustedes tendrían que decirme, hermano, si es de Dios eso, no, si es de Dios, lo siente el Espíritu, denle libertad, ¿sí? Una vez a mí me dijeron que por la denominación que yo pertenecía a una de los que eran muy apagados, pero muy apagados, y que hasta me iban a decir que no éramos muy alegres, o que no éramos alegres, y me argumentaban con esa parte de que no le dábamos libertad al Espíritu. Sí, entonces la libertad del Espíritu, pues aquí soy yo para detener al Espíritu Santo. Una vez le dijo a una persona, pues si el Espíritu Santo al estar aquí toca a una hermana y empieza a danzar, si es el Espíritu, pues yo quién soy para detener al Espíritu. Sí, pero eso se da en la Inter, no tenemos esa doctrina, ¿sí? Hay muchas doctrinas fuera de la Inter en la cual no encajan, bíblicamente hablando no encajan. Por ello es de que tenemos que leer. Por eso, pues gracias a Dios, porque se empezó los jueves ya con estas pláticas, y son para eso, para que ustedes, no a todos me digan que sí, para que ustedes al estar aquí participen, porque es como dijéramos, es un estudio bíblico, es un taller, no es una escuela dominical para yo estar, no, o sea, tenemos que participar también ustedes, que ustedes, así como este hermano preguntó, así preguntar. No se trata de llegar y decir, el tema es son 4 hojas, ese tema está más largo que los 5 anteriores, pero no se trata de decir, lo tengo que dar todo completo hoy, en 1 hora, 40 minutos. No, si me quedo en la primera hoja, pero que ustedes hay dudas, preguntar. Si nos quedamos en la primera hoja, el primer párrafo, ahí nos quedamos, pero que salgamos libres de cualquier duda, o sea, que haya esa confianza, y platicarlo, preguntar y decir, ¿y por qué? A ver, hermanos, me contestó, pero no me quedó muy claro. Dígame un ejemplo, para que salgamos aquí convencidos de la duda que yo estoy, o mi comentario, que yo salga convencido de que, sí comprendo. Es como el tema que viene el próximo domingo de escuela dominical. Por ejemplo, se llama ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y es un tema muy interesante, porque a veces leemos y leímos y no supimos ni lo que leímos después, ¿sí? Y el tema así se llama ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? Viene ahí pasaje bíblico, etcétera, pero me refiero a eso, de que nos va a hablar ese tema de estamos leyendo y estás entendiendo lo que se está leyendo, comprendiste lo que se leyó ahora, si te diste cuenta de que ya no eres esclavo de Satanás, te diste cuenta de que ya de la esclavitud pasaste a la libertad, de que ahora ya eres libre, si te diste cuenta de eso, sigue tu mente, tu fe, pensando en que ya no eres esclavo, sigue en tu mente pensando en que ahora eres una hija de Dios, un hijo de Dios, y que no practicas el pecado o no practicamos el pecado, de que no reina el pecado en nosotros, el que reina en nosotros es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Eso tiene que estar en nuestra mente. Ya no dejemos de que el diablo nos quiera engañar o nos quiera decir, no, acuérdate, no, nada de eso. Ya, sal por esa puerta convencida y convencido de que saliste de las tinieblas, Cristo te sacó de las tinieblas, el Espíritu Santo te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Por eso el tema dice de esclavitud, luego dice libertad. ¿Ya somos libres? ¿Sí? Ya pasó el mes de septiembre, pero ya somos libres. Ya vivimos en la libertad,
en la cual Cristo nos llamó a cada uno de nosotros. ¿Terminamos? Oramos y nos despedimos con el Salmo 23. Padre nuestro que estás con nosotros, gracias, mi Dios, por tu amor, por tu presencia, porque tu Espíritu Santo, Señor, está con este remanente del Señor de tu iglesia, esta parte de la iglesia, mi Dios, en la cual es tuya. Gracias te doy, mi Dios, por la asistencia de mis hermanos, de mis hermanas. Toma en tus manos preciosas sus vidas, Señor, y te pido llénalos de tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a buscar más y más de tu presencia. Ayúdanos, mi Dios, a que siempre estemos en esa comunión contigo. A que siempre, Padre Santo, estemos en esa comunión contigo. A que siempre reconozcamos ante tu presencia de que separado de ti nada podemos hacer. Hoy tú recuerdas, Señor, esta palabra, Padre Santo, en la cual ya no somos esclavos del enemigo de nuestras almas. Ahora somos esclavos tuyos, mi Cristo. Pero que sea, Señor, esa convicción, esa realidad en nuestra vida de que ya nos has sacado, Señor, de las tinieblas y nos has trasladado a tu luz admirable. Que ahora pertenecemos a ese pueblo santo. Que ahora pertenecemos a esa nación santa, mi Dios. Que ahora pertenecemos a esa iglesia tuya, mi Dios. Esa iglesia por la cual tú vendrás, por la cual tú aparecerás en las nubes y la levantarás, Señor. Y la llevarás contigo, mi Cristo. Toma en tus manos preciosas nuestras vidas y llénanos, Señor, de tu presencia. Gracias te doy por la vida de mi hermana Mónica, Señor, por la disposición de ella de servirte. De pararse, Señor, aquí delante de tu presencia y exponer, Señor, esta plática con tu ayuda, con esa ayuda que necesitamos, Señor, que proviene de lo alto, que proviene de ti y del Espíritu Santo. Tómale a tus manos preciosas y te pido que Dios sigue usando su vida. Sigue llenando, Señor, de tu presencia. Gracias te doy por la vida de mi hermano Samuel, Señor. Tómale a tus manos preciosas y ayúdale, Señor, en su trabajo. Ayúdale, Señor, en todas las áreas de su vida, Padre. Toma tus manos preciosas a mis hermanas, a mis hermanos que están, Señor, delante de tu presencia. Y que hoy, mi Dios, salgamos de tu santuario convencidos, mi Dios, de que ya no estamos, Señor, en las tinieblas. Que nosotros, Señor, cada uno ya estamos en la luz admirable, a donde tú nos has llamado, tú nos has sacado, Señor, de las tinieblas a esta luz admirable. Hoy podemos decir, mi Dios, que estamos en ti, Padre eterno. Toma tus manos preciosas nuestras vidas y llénanos, Señor, de tu presencia. Gracias te doy por la asistencia de mis hermanos. Gracias te doy, mi Dios, por tu presencia, porque estás con nosotros. Y una vez más, Señor, tú nos recuerdas que somos hijos tuyos. Que como hijos tuyos, mi Dios, no practicamos el pecado. Que somos hijos tuyos, mi Dios, pero no somos inmunes, Señor, ante el pecado. No somos inmunes porque el enemigo de nuestras almas anda como un rugiente buscando a quien devorar. Y anda buscando cristianos, anda buscando hijos tuyos, mi Dios, en los cuales, Señor, descuide su vida espiritual para poder devorarlos. Pero ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a los que estamos aquí, mi Dios, a permanecer fieles, a buscar más, Señor, más y más de ti. Tómanos a tus manos preciosas y llénanos, Señor, de tu presencia. Ahora te pedimos, mi Dios, nos lleves con bien a nuestros hogares, nos lleves con bien a cada uno de nosotros, mi Dios, saldremos de tu santuario edificados, fortalecidos, gozosos, convencidos de que tú estás con nosotros, de que tú estás con este pueblo. Llévanos con bien, mi Dios, a nuestros hogares y que podamos, Señor, seguir descansando en tus brazos. Tómanos a tus manos preciosas y llénanos, Señor, de tu presencia. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, al cual sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Y dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Dios les bendiga. Si pueden hacer oración por dentro, también a ese siguiente. Ya de